Gloria al nombre del Señor. Buenas tardes, mis hermanos, mis amigos. Una vez más, delante de las cámaras, trayendo un pensamiento como un viento fresco, un programa, una tardeada, una tarde hermosa, donde nos acercamos a la presencia del Señor para adorarle, para bendecirle, para glorificarle y desear con todo nuestro corazón que haya amigos, que haya hermanos, que haya personas a la distancia para recibir la palabra del Señor, para recibir un saludo, para que sepan que día con día siempre estamos pensando en ustedes. Primeramente pensamos en el Señor, que deseamos con todo el corazón agradarle solamente a Él. Eso es todo el propósito de nuestra vida, agradarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y venir delante de la presencia de Él para adorarle, para bendecirle, para decirle cuánto es que le amamos. Qué grande y maravilloso es de permitirnos un día más de vida. Tenemos un día más de vida y por eso le damos gracias, porque día con día, como dice un canto, un día a la vez tenemos vida y le damos gloria, le damos honra, y que nos dé muchos días de vida para adorarle, para bendecirle, para reconocer que su amor y su misericordia son bellos, son grandes, y que día con día, mientras nos preste vida, mientras nos deje vida, vamos a adorarle, vamos a bendecirle, vamos a glorificarle. Como dijo un profeta: Señor, en la tumba no podré adorarte. ¿Quién te adorará en la tumba, Señor? Por eso es de que dame más vida, Señor. Un profeta vino a él, era un rey que estaba enfermo y ya los días se le estaban acabando. Y vino un rey a él y le dijo: ¿sabes qué? Prepara tu casa, prepara tus cosas, porque ciertamente morirás. Entonces el profeta Elías sale y va camino a su lugar, y cuando va atravesando el patio, el corral, el toril, o como usted le quiera llamar, el Señor le vuelve a hablar y le dice: regrésate, porque cuando él dio vuelta, después de que le había dado la palabra a aquel siervo de Dios, que era una persona que adoraba al Señor, que servía a Dios, el Señor le habla al profeta y dice: regrésate, porque en ese momento el profeta, cuando oyó la palabra del profeta, él sabía que lo que el profeta le estaba diciendo 100% era verdad y iba a suceder. Él sabía que sus días estaban contados y que iba a morir, porque el profeta lo estaba diciendo. Y los profetas anteriores eran profetas de verdad, no como los profetas de hoy, que profetizan mentira la mitad, y la mitad invento de su cerebro, de su mente. Nunca profetizan algo de parte de Dios, pero sí profetizan mentira. Entonces estos profetas antiguos, como el profeta Elías, era profeta de Dios, que hablaba 100% la palabra de Dios, directamente lo que Dios decía, y la gente sabía. Entonces este rey, cuando oyó la palabra del profeta, se dio vuelta hacia la pared, dice la Biblia, y levantando sus manos hacia la pared, lloró y gritó y le dijo: Señor, tú sabes que siempre he andado en tus caminos. Tú sabes que te he servido con limpio corazón. ¿Y quién más? ¿Quién más sabe sino el Señor? Cuando si verdaderamente le estamos sirviendo con limpio corazón o no le estamos sirviendo con limpio corazón. Entonces le dijo: Señor, tú sabes que he andado en tus caminos y he hecho tus mandamientos y he andado delante de ti con integridad y con limpio corazón. Dame más vida. Entonces el profeta oye la voz de Dios una vez más, el profeta Elías, y se regresa y le dice al rey, dice: el Señor dice que te añadirá 15 años a tu vida, no morirás. Acababa de decirle hace un momentito que iba a morir y que se preparara. Lo que hace la oración de un justo, lo que hace la oración de una persona que verdaderamente sabe quién es Dios. Verdaderamente, cuando un siervo de Dios sabe quién es Dios y ha andado en sus caminos, ha andado en santidad, y no hay nada de qué esconder, entonces ora al Señor y el Señor le va a escuchar. Entonces el Señor le añadió 15 años de vida a esta persona. Por eso que nosotros cada día, un día más de vida, es de agradecerle al Señor, es de echar de ver lo que Dios ha hecho, porque nos ha permitido más días de vida. Y Él quiere que en estos días de vida que Él nos da, tengamos en cuenta que el Dios a quien servimos es un Dios de verdad, es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que se mueve, un Dios que hace maravillas y hace prodigios. En una ocasión me viene a la mente también para compartir con ustedes. En una ocasión había
discusión en el pueblo de Dios. En el pueblo que Moisés estaba guiando hacia la tierra prometida, había una gran discusión y había celo, un gran celo, porque Aarón, hermano de Moisés, era el sacerdote. Y no creían ellos que Dios había puesto a Aarón. No, es que Aarón, decían quizá entre ellos, es que Aarón, como es hermano de Moisés, Moisés lo puso, pero Dios nunca ha puesto a Aarón. Había ahí unos maleantes, por ahí unos de los del pueblo de Dios, que eran celosos y más bien dicho envidiosos, y decían que Dios no había puesto a Aarón. Entonces Dios, dándose cuenta de que había celo, de que había envidia, le dijo a Moisés, Moisés, de las 12 tribus de Israel, de estas 12 tribus, a cada príncipe de la tribu, dile que traiga su vara, incluyendo a Aarón, que traiga su vara, una vara, un palo con el que ellos caminaban en el desierto. Ese palo era de almendro y ese palo era para quitarse las serpientes del camino o quitar ramas, qué sé yo, para qué lo usaban. Pero cada uno de esos príncipes tenía su propia vara o su bináculo, como le llamaban. Pero cada uno lo tenía. Dice, diles que lo traigan. Y la vara de aquel que florezca, ese es el siervo que yo he llamado como mi sacerdote. Entonces vinieron las 12 personas, los 12 príncipes de Israel, y pusieron su vara. Me imagino que la debieron de poner en algo donde pusieron la vara, un lado de la arca de Dios, y la dejaron ahí. Y para otro día tenían que saber cuál era el verdadero llamado de Dios, si era el llamado para Aarón o era para algunos de aquellos envidiosos que estaban diciendo que Dios no había llamado a Aarón. Entonces, cuando el siguiente día sucede de que van todos y a cada uno le va entregando su vara, a cada uno se le va entregando su vara, y solamente la vara de Aarón había florecido, era un palo seco, pero ese palo seco había echado flor, había echado una cosa hermosa, había reverdecido de estar cortado un palo seco. Ese es el poder del Dios al que servimos, es al Dios que nosotros servimos. Dios no ocupó de la tierra, Dios no ocupó de la agua, Dios no ocupó de un jardinero para que plantara las varas, no. Él tiene el poder para hacer reverdecer la vara, para hacer reverdecer un matrimonio, para hacer reverdecer una vida que apenas se está pagando, así como una vida que está empezando, para hacerla reverdecer, para hacerla sentir la presencia de Dios. Por eso que al Dios que nosotros servimos es Dios de verdad, y a ese Dios es al que venimos presentando cada martes en este programa de Como un Viento Fresco. ¿Por qué? Porque ese es el Dios al que nosotros adoramos y glorificamos. Un Dios que tiene poder para hacer milagros. Ese Dios tiene poder para hacer sanidades. Este Dios tiene poder aún para salir partes de tu cuerpo, para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer cosas increíbles. Es al Dios que servimos, porque nuestro Dios es increíblemente poderoso. Él es el Dios único y verdadero, y es al Dios que venimos a predicarte en esta noche. Ese es el Dios que quiere que tú le ames, que tú tengas confianza en Él, que no esperes tener problemas, que no esperes tener luchas para decirle, ay Dios mío, ayúdame, o ir a una religión, o ir a una estatua, a un ídolo, para pedirle. No, al Dios que nosotros servimos es el Dios que conoce tu vida, conoce tus pensamientos. Él tiene el gran poder. Es un Dios que no cabe en el mundo entero y tan pequeño que puede llegar a morar dentro de nuestro corazón. Es un Dios increíblemente grande. Cuando Salomón hizo el templo de Dios, el templo que David no pudo hacer porque había derramado mucha sangre, Salomón hizo el templo porque Dios le dijo a David que él no podría hacer el templo, pero que uno de sus hijos le haría casa a Jehová aquí en la tierra. Y cuando este templo, posiblemente no había un lugar, un templo tan grande ni tan hermoso en el mundo entero en ese tiempo, cuando el templo que Salomón hizo junto con todo el pueblo, lo terminaron, y cuando lo iban a dedicar al Señor, ese templo era tan bello, tan hermoso, y mismo Salomón dice, Señor, ¿cómo va a ser posible que tú puedas morar en este lugar si tus pies, el cielo son el estrado de tus pies,
eres tan grande, Señor, que no cabes en el mundo entero. ¿Cómo vas a poder caber en este santuario o en esta iglesia? No importa lo grande, lo hermosa que sea. ¿Cómo es posible que tú vas a caber? Pues así como el Señor pudo caber en ese templo, ahora cabe en cada corazón que le acepta, en cada corazón que le recibe. El Señor está dispuesto a entrar y morar en tu vida y guiarte, enseñarte, amarte, cuidarte y darte ánimo para que continúes y sigues adelante y que no te detengas. Por eso es que al Dios que te presentamos cada martes es al Dios todopoderoso, al Dios único y verdadero. Y dice la palabra del Señor que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Por eso que te venimos presentando al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, no al Cristo muerto que nunca resucitó, no, al Cristo que se levantó de entre los muertos al tercer día y por 40 días y 40 noches estuvo con los apóstoles, estuvo caminando en la tierra, estuvo apareciéndose en un lugar y en otro, dando pruebas de que Él estaba vivo. No te presentamos a un Cristo muerto que está atado, ya no tiene poder. No, este Cristo tiene poder. Este Cristo te ama. Este Cristo quiere que tú tengas una relación con Él. Una relación individualmente. No porque tus padres conozcan la palabra del Señor. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Individualmente tenemos que tener nuestra relación directamente con el Señor. Mis hijos, si no llegan a tener una relación con su Señor, ellos no podrán ver el reino de Dios tampoco. Pero si mis hijos tienen una relación directamente con Dios, entonces ellos podrán ver la gloria eterna y morar eternamente y para siempre al lado de mi Señor Jesucristo. Porque Dios no tiene nietos, sino que solo tiene hijos. Nuestros hijos, aunque nosotros conozcamos la palabra del Señor, aunque prediquemos la palabra, aunque muramos predicando la palabra, si nuestros hijos no tienen su propia relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor Jesucristo, no podrán ver la gloria de Dios. Por eso es de que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no puede tener la vida. Anda caminando, pero caminando está muerto. No le toma sabor la vida a nada. Solamente camina como un sonámbulo. No sabe para qué lo hace. Lo hace porque tiene que hacerlo o porque figura que lo debe hacer. Pero el que tiene a Cristo tiene gozo, tiene alegría. No desmaya, sino que mira hacia adelante y mira al futuro. Y el futuro no es la tierra ni la riqueza de la tierra. El futuro verdadero es más allá del sol, allá en el cielo, donde moraremos eternamente y para siempre. Esa es la visión de todo hijo de Dios y de todo aquel que conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su postrera visión debería de ser la tierra, pero la primer visión debería de ser el cielo, porque nosotros ya no somos de la tierra. Cuando hemos venido al conocimiento del Señor Jesucristo, hay un lugar especial en el cielo. Mi Señor Jesucristo dice: me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ahí también ustedes estén. Por eso es de que el lugar donde el Señor Jesucristo ya está un lugar preparado para cada uno de nosotros. Por eso que ni la muerte, ni la vida, ni cuchillo, ni tempestad, nada, como dijo el apóstol Pablo, nos separará del amor de Dios. Tendremos luchas, tendremos pruebas, pero nada nos va a separar del amor de Dios. Dijo el apóstol Pablo: estoy para partir, estoy para morir, estoy para ser terminada mi vida. Pero ¿sabes qué? Mi carrera está para ser terminada. He acabado la carrera, pero he guardado la fe, y por ello me espera la corona de la vida. Con la misma corona que espera a todo aquel que espera en el Señor y que ha tomado la decisión de decirle: Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres el único motivo de vivir, el único motivo de continuar, porque sé que un día miraré tu rostro, sé que un día estaré en la gloria eterna. Es por eso, mis hermanos, mis amigos, de que importa verdaderamente conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre, te alabo. Yo empiezo a hablar de las cosas de Dios y un fuego dentro de mí, un fuego que se enciende, un fuego que florece así como la vara de Aarón
empieza a florecer algo dentro de cada uno de nosotros cuando empezamos a tocar la palabra del Señor, cuando empezamos a expresar los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, el ánimo que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros, y empezamos a sentir la misma gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque nuestro vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que un día partiremos de esta vida. Esta vida nos ha hecho sufrir, nos ha hecho batallar, pero más allá nos espera la corona de justicia, porque hemos guardado la fe, hemos ganado la batalla hasta el día de hoy, y pedimos al Señor que en su amor y en su misericordia nos siga dando la fuerza, nos siga dando el ánimo para no detenernos en este caminar, porque los días son malos y cada día es verdaderamente más peor y más peor. Vienen más ataques a la vida de cada uno de nosotros. Vienen más tentaciones. Vienen más luchas, más pruebas. ¿Por qué? Porque el día se acerca. El día se acerca cuando mi Señor Jesucristo levantará una iglesia que se prepara. Una iglesia que día con día trata de limpiarse y prepararse, porque el día se acerca. Pero el enemigo arrecia su poder, arrecia su fuego en contra de nosotros, arrecia todo dardo en contra de nosotros. Pero por eso nosotros estaremos bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. En Él confiamos tú y yo, en Él nos escondemos. Aunque las luchas vengan, las pruebas vengan, nosotros nos esconderemos en la sombra del Omnipotente, porque Satanás no tendrá poder ni suerte para acercarse a la sombra del Omnipotente, porque una vez salió de la presencia de Él y no va a poder regresar, y nunca va a poder regresar a la sombra del Omnipotente, porque Él desechó la bendición, desechó la promesa que Dios tenía de que iba a estar con Él. Él era el querubín, era lo máximo, el enemigo, era algo bello, algo hermoso. Pero cuando Él desechó el reino de Dios, así como muchas personas desechan la gloria de Dios, porque no creen que es verdad, porque creen que eso nada más es pasajero, que nada más es mental. No, mi amigo, mi hermano, mi hijo, no desmayes. Toma tu propia relación con tu Señor, porque un día te arrepentirás si no tomas tu relación con el Señor. Amigo mío, solamente hay un Dios, y ese Dios se llama Jesucristo, el Dios y la vida eterna. En Él confiamos, en Él vivimos, en Él caminamos, en Él respiramos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos ha llamado para gloria y para vida eterna. Voy a empezar a leer la palabra, aunque me podría pasar toda la noche, quizá una vigilia, hablando y hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no me cansaría ni me acabaría mis palabras, porque el poder de Dios y su misericordia son tan grandes, son tan bellos, de que todos los días podemos hablar de Él, porque Él es verdaderamente algo grande, hermoso y bello, como no lo miraremos nunca más en la tierra ni en ninguna otra cosa. Él es lo más hermoso, lo más bello. No hay nada similar a Él, ni podremos encontrar nada como Él, porque el único Dios y Padre bueno se llama Jesucristo, se llama Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo. Oh, Él es grande y maravilloso, y Él quiere hacer maravillas en tu vida, como quiere hacer maravillas en la vida de cada uno de nosotros, en la mía. Y si tú que estás enfermo, estás postrado, estás en cama, solo acuérdate que el Rey de Reyes y Señor de Señores nunca te ha abandonado. Has sido fiel a Él. Has predicado su palabra, has estado al tanto de hacer la voluntad de mi Señor. Déjame decirte que el Señor te puede añadir más años de vida, como le añadió a aquel rey por medio del profeta. Dios puede añadirte más años de vida para que le sirvas, para que te goces en Él, para que te deleites. Pero déjame decirte, si la voluntad de Dios es de que ya quiere llevarte a descansar, de que ella quiere tenerte allá en el cielo, que la corona de justicia ya la tiene preparada para ti, no hay ni un temor, no hay miedo,
porque cuando Dios dice que nos vamos y nada podrá detenerlo. Pero cuando es treta del enemigo, cuando es brujería, cuando es hechicería, es cancelada en el nombre de Jesús. Toda enfermedad es cancelada en el nombre de Jesús, porque el diablo no tiene poder en el cuerpo de los cristianos, porque el cuerpo de los cristianos, dice la palabra del Señor, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y como templo y morada del Espíritu Santo se va a conservar en santidad, se va a conservar sano, se va a conservar fuerte, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú que te has desanimado un poco, no te desanimes. Confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y mirará su gloria, mirará su poder, y sea lo que sea, Él tiene algo especial para cada uno de nosotros. En esta tarde voy a comenzar leyendo en el libro de Juan, en Primera de Juan. Traigo una corta enseñanza, pero vamos a hablar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a empezar desde el 5, Primera de Juan 5:1, y de ahí vamos a caminar, vamos a ir leyendo y vamos a ir aprendiendo y vamos a ir escuchando la palabra del Señor, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice el 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Si usted tiene la vida eterna, si usted cree que tiene la vida eterna, tiene que tener al Hijo. Dice la palabra del Señor que en el cielo el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo son los que dan testimonio. Y si el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son los que dan testimonio en el cielo, en la tierra también. Dice la palabra del Señor que si nosotros amamos al que engendró Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: también amamos al que engendra, que el que engendra fue Dios, y engendró al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo vino a la tierra, y nosotros amamos al Señor Jesucristo, y no solamente amamos al Señor Jesucristo, sino que a todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo viene a pasar a ser también hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que también amamos a aquel que viene a recibir al Señor Jesucristo, porque cuando usted ha recibido al Señor Jesucristo,
dejó de ser solamente la creación como ser humano y pasó a ser llamado hijo de Dios. Y por eso dice la Biblia que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras, que el Verbo Jesucristo es la misma palabra de Dios. Y como Él es la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, nosotros sabemos que es Dios mismo hablándonos por su Hijo. Por eso dice la palabra del Señor, que en antiguo tiempo dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Dice, pero hoy en los postreros días, ahora nos habla por medio de Jesucristo. ¿Y cómo es que Jesucristo te ama, te habla y me habla? Por medio de su palabra. Porque dice la Biblia que Él es el Verbo. Dice que el Verbo es la palabra. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era y es el mismo Dios verdadero, a cual nosotros queremos, amamos y servimos. Y dice la Biblia también que todo aquel que verdaderamente dice amar a Dios, este ha de guardar sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, porque dice la palabra del Señor que el primero y más gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros podemos hacer eso, de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces nunca vamos a estar hablando de nadie. Siempre vamos a estar orando por las personas. Y en vez de estar hablando mal de las personas, estaremos pidiéndole al Señor que el Señor las toque, que el Señor las cambie, que el Señor haga maravillas en la vida de aquellas personas, porque amamos a aquel que los engendró y también a los engendrados. Nosotros debemos de amarlos como creyentes en la palabra del Señor. Ahora, si nosotros sabemos que solamente en Cristo está la vida eterna, no hay otro medio ni otra forma, no hay una religión. Ninguna de las religiones que hay te pueden llevar a la vida eterna, porque la palabra bien clara dice que solamente en Cristo hay vida eterna. Y si en Él hay vida eterna, nosotros nos vamos a deleitar con Él. Dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Usted me dirá, ¿cómo es que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo? La palabra del Señor nos enseña allá en el libro de Juan, cuando el Señor fue bautizado por el apóstol Juan, por Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista miró que el Señor Jesucristo venía hacia él, le dijo, pero Señor, ¿cómo es posible si yo necesito ser bautizado por ti? Tú vienes a que yo te bautice. Y el Señor le dijo, déjalo así, por toda justicia, para que miren que para que se cumpla toda justicia. Juan le estaba diciendo, si tú eres el Dios vivo, si tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, ¿cómo es posible que yo, como un ser humano, nacido de mujer, voy a bautizarte a ti? Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, haz lo que tienes que hacer. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo fue levantado de las aguas, después de que fue bautizado por el Juan el Bautista, del cielo se oyó una voz diciendo, este es mi Hijo amado, de quien yo tengo complacencia. Entonces, el Padre testificó del Hijo. Por eso es de que el versículo dice, el 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, sabiendo, ya lo creyó. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Su Hijo estaba siendo bautizado y arriba en el cielo esa voz descendió diciendo, mientras que la voz hablaba,
el Espíritu Santo dice que descendió y postró sobre su hombro. Se paró sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la voz del Dios vivo y verdadero diciendo: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Este es el Hijo en el que yo me complazco. Este es un Hijo obediente. Este es un Hijo en cual yo me gozo, dijo mi Señor. Entonces, cuando te hablan del Señor Jesucristo y no crees en el Señor Jesucristo, estás haciendo mentiroso a Dios, porque tú dices que no es el Hijo de Dios, cuando Dios mismo dijo bien claro: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Por eso que la palabra del Señor muchas de las veces solo la leemos a la carrera y no la entendemos. Pero sabemos que Dios está hablando bien claro que si hay una persona que rechaza al Hijo, está rechazando al Padre y está rechazando también al Espíritu Santo. Por eso es de que nosotros tenemos que tener siempre en mente de que Dios está hablando a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es de que cada día el Señor le pido que nos dé algo diferente, que nos dé de su palabra, que su palabra nos enseñe, que su palabra nos hable, que su palabra nos anime y que su palabra nos guíe. Por eso es de que el libro de Juan, de primera de Juan 5 en adelante, es un libro, una escritura hermosa, una escritura bella, donde el Señor nos está hablando de que nosotros debemos de confiar en el Dios vivo y verdadero. ¿Y quién es ese mismo Dios? ¿Acaso no dice la palabra que es el mismo Dios, que Cristo es el Dios verdadero? Vamos a continuar leyendo y te darás cuenta de lo que la palabra del Señor dice. El versículo 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Dice que el Padre ha dado un testimonio aparte para los hombres. No solamente el testimonio en su Hijo, sino que también para los hombres se ha dado el testimonio de que solamente en Cristo tú y yo podremos tener la vida eterna. No hay una forma diferente de llegar al cielo. No hay un camino por otro lado. No hay una vereda. No. Dice el Señor Jesucristo: estrecho es el camino a la vida eterna. Ancho y espacioso es el camino a la perdición. Pero muchos son los que van por él. Pero dice: el camino a la vida eterna es un camino estrecho y pocos lo encuentran. Y pocos son los que van por él. Por eso es de que nosotros necesitamos saber que el único camino a la vida eterna se llama Jesucristo. Dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. El único camino se llama Jesucristo. Por eso es de que en esta tarde, amigo mío, hermano mío, déjame decirte que el Señor te ama, que el Señor está preocupado por ti, que el Señor está trabajando dentro de ti, porque quiere tener una relación especial contigo, una relación única contigo, para que tú sepas que Él es real y verdadero, que es un Dios que habla, no es un Dios que solamente habló en el pasado, que le habló a los profetas, le habló a todos los profetas antiguos y a los hombres grandes de Dios.